A ver, vamos a meternos de lleno en un verdadero misterio de financiación política en Colombia. Una historia que tiene de todo. Empresas fantasma, contradicciones en documentos oficiales y, bueno, más de 1.000 millones de pesos cuyo origen es, hasta ahora, una incógnita total. En el centro de todo este enredo hay una cifra, y no es menor: 1.462 millones de pesos. Es una cantidad de dinero enorme que sirvió para financiar dos campañas políticas y que, si uno se fija en los documentos oficiales, parece que salió de la nada. Y esa, claro, es la pregunta del millón, o bueno, del billón en este caso, que va a guiar todo este análisis. Intentar rastrear de dónde salieron estos fondos nos va a llevar por un camino bastante turbio de empresas que no existen, reportes que se contradicen y negaciones directas. Todo esto arranca en un escenario que debería ser súper normal, ¿no? Una consulta interna en la coalición de gobierno en Colombia. Después de la votación, como manda la ley, los candidatos presentaron sus informes financieros, un requisito que, se supone, existe para garantizar la transparencia. Y bueno, estos informes terminan en la plataforma oficial del gobierno que se llama Cuentas Claras. Y aunque a primera vista todo parecía cumplir la norma, un análisis un poquito más profundo destapó una serie de anomalías, por llamarlas de alguna forma, tan grandes que provocaron una investigación periodística y ahora un verdadero escándalo. Ok, vamos a desglosar esto en dos partes para que se entienda bien. Primero, pongamos la lupa sobre la campaña de la candidata Carolina Corcho. Y aquí es donde la cosa se pone interesante, por decirlo menos. De los 1.428 millones de pesos que costó toda su campaña, más de la mitad, el 52%, vino de una única fuente. Un préstamo masivo. ¿Y quién fue el generoso prestamista? Pues, según los papeles oficiales, fue esta empresa con un nombre que suena bastante elegante, ¿no? Gusteo Chefecito. Se supone que es un pequeño restaurante de corrientazos, de esos almuerzos económicos en el sur de Bogotá. Pero acá es donde la historia se vuelve de no creer. Cuando se investiga la empresa, resulta que estaba en proceso de liquidación meses antes de la campaña. Además, no reportaba ni un peso de ingresos y su capital era minúsculo. Pero lo peor es que cuando se visitó la dirección registrada, no había ningún restaurante. Simplemente no existe. Entonces la pregunta es obvia: ¿cómo pudo prestar casi 740 millones de pesos? Bueno, si eso les pareció extraño, esperen a ver el segundo caso, porque esto parece ser un patrón. Ahora le toca el turno a Iván Cepeda, quien de hecho fue el que ganó esa consulta. La campaña de Cepeda costó 964 millones de pesos. Y fíjense bien en este punto, porque es clave. La gran mayoría, casi el 75%, vino de una sola fuente. Una pequeña imprenta de Barranquilla llamada Samat Publicidad y su propietario, Javier Pérez. Y aquí, de nuevo, nos encontramos con una contradicción financiera, es que es asombrosa. La empresa, según sus propios registros, tiene un capital de solo 20 millones de pesos. Y lo que es más increíble aún, ha reportado 0 ingresos desde que se fundó en 2018. 0. ¿Cómo puede una empresa sin ingresos donar 36 veces su capital? Es algo que no cierra por ningún lado. Pero la cosa no termina ahí. La prueba más, digamos, demoledora, viene del propio dueño de la imprenta. Javier Pérez niega rotundamente haber hecho una donación. Él dice que esos montos son por imprimir volantes y periódicos que le encargaron, y que, para colmo, ni siquiera se los han pagado. Ok, paremos un momento. Tenemos 2 campañas, 2 financiadores principales y 2 historias que, seamos sinceros, no tienen ni pies ni cabeza. Vamos a dar un paso atrás para ver el panorama completo. Cuando uno pone los 2 casos uno al lado del otro, el patrón salta a la vista. Es que es innegable. En ambos, los mayores financiadores son entidades que, en el papel, son económicamente incapaces de hacer esas contribuciones. Y en uno de los casos, el supuesto donante lo niega por completo. En total, el origen de más de 1.462 millones de pesos es un absoluto misterio. Ahora, uno podría preguntarse, ¿cómo es que una campaña a nivel nacional termina contratando a una microempresa sin actividad financiera reportada? Bueno, la conexión tiene nombre y apellido: Antonio Peñalosa, secretario general del Polo Democrático.
Él ya tenía una relación de trabajo con el dueño de la imprenta y lo recomendó directamente para el trabajo. Pero más allá de los detalles de este enredo, es súper importante entender por qué este tipo de discrepancias financieras son tan, pero tan graves para cualquier democracia. Lo que está en juego al final del día es la confianza en todo el sistema. A ver, tácticas como usar empresas de fachada o triangular fondos a través de terceros no son nada nuevo. Buscan ocultar quién está realmente poniendo la plata detrás de un candidato. Y al hacer eso, rompen las reglas de una competencia justa y abren la puerta a que intereses ocultos terminen dictando las políticas públicas, sin rendirle cuentas a nadie. Como es de esperarse, todo esto no pasó por debajo de la mesa. La responsabilidad ahora recae en el Consejo Nacional Electoral de Colombia. Se le está pidiendo que investigue estas cuentas a fondo y que aclare las enormes inconsistencias que los propios documentos oficiales han revelado. Y todo esto nos deja con una pregunta final, una que va mucho más allá de este caso específico. Si los documentos que están diseñados para traer transparencia terminan ocultando la verdad, nos obliga a cuestionar la base misma de la financiación política y a preguntarnos, ¿quién tiene realmente el poder? ¿Quién financia de verdad a quienes nos gobiernan?